Ofrecemos esta misa por todos los enfermos del coronavirus, del COVID-19. Oramos por sus familiares, oramos por el mundo entero, oramos por la iglesia. Oramos por todos nosotros y trayendo todas nuestras necesidades e inquietudes ante el altar del Señor, pues nos vamos a sentir fortalecidos y esperanzados. Iniciamos esta misa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Padre, lleno de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales disponga los corazones de tus fieles para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar el agua, me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar, el agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues había crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una orilla y otra. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de las aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá, habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde llegue estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes de torrentes crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque el fondo del mar caigan los montes. Con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios lo protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en ese estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿y quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, entonces vamos a explicar esta palabra. No olvide, cuando usted vaya a una misa, tenga presente que el sacerdote le predique lo que está allí en el texto. Que lea y explique. Que lea y explique. Porque muchas veces el sacerdote empieza a explicar y se sale de lo que está allí. Entonces, pues nos perdemos. Y se trata de predicar la palabra de Dios. Hay excelentes predicadores, hay excelentes hombres de una elocuencia impresionante y que tienen mucha inteligencia, mucha sabiduría. Son muy estudiados, muy preparados, son hombres llenos de santidad. Pero desafortunadamente no se remiten a textos, sino que hablan muchas cosas y tocan experiencias, y cuando estuvieron en Roma y cuando estaban chiquitos y les recuerda esto algo. Eso es importante, pero creo que en las misas se tiene que predicar en la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice la palabra del Señor. Leo y explico. Leo y explico. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos bajo los cuales yacía una multitud de enfermos. Entonces usted se imagina ese escenario. Vamos a explicar entonces un poquito. Jerusalén, una piscina con 5 pórticos, y en esos 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos. Unos pórticos, unas puertas, unas entradas. Y ahí había una multitud de enfermos. No 3, 4, 10 enfermos. Multitud de enfermos. ¿Y por qué la gente iba allá? Entonces usted va a tener que hacer una especie de correlación con eso que estamos narrando con acontecimientos actuales, para que esta palabra tenga sentido. Nunca, nunca, nunca piense, querido hermano, que lo que leemos en los evangelios o de los profetas o estos libros tan antiguos del Antiguo Testamento y el Nuevo, que para nosotros es bastante antiguo también, no crea que eso es por allá y que no tiene nada que ver con usted. Entonces usted siempre tiene que hacer una correlación, y ojalá que el sacerdote le haga una correlación para su vida. Entonces, si usted va analizando sobre los 5 pórticos donde hay una multitud de enfermos,
dice aquí la palabra del Señor, multitud de enfermos, y empieza a dar como un elenco de esos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Les recuerdo que en aquella época, para el pueblo judío, el que estuviera una enfermedad, el que era enfermo, era prácticamente una persona que era una pecadora. Y que esa enfermedad era castigo de Dios. Bien. Era un pueblo que era supersticioso. Y entonces por eso el escritor bíblico escribió que venía un ángel y agitaba el agua. Entonces usted empieza a mirar que cuando es que la gente va en multitudes donde hay aguas para sanar. Por ejemplo, la gruta de Massabielle en Francia. La cantidad de enfermos por el agua. ¿Dónde es que se concentra multitud de personas, no? Cuando hay alguien por ahí, misa de sanación y liberación, noche de milagros, ¿no? ¿Dónde es que afluyen? ¿Dónde es que se reúnen multitud de enfermos? Donde la gente quiere que los sane. Pues muy bien, esta gente se movía no por fe, sino por superstición. Aquí este texto que estamos tocando. Entonces, los enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad. Entonces, por alguna circunstancia, la gente pensaba que el agua se agitaba, que el agua se movía, hacía algunas olas. Y entonces, obviamente, el primero que se metía a la piscina ese quedaba sano. Usted se imagina, pues, que pobrecitos los que no podían caminar, pues nunca se podían sanar. Un ciego tenía los pies ágiles y podía llegar a tientas, pero llegaba. Entonces, un enfermo, los enfermos, por ejemplo, un leproso, que otro enfermo, alguien que tenía un problema renal de la vesícula, ¿no? Sí, entonces ciegos, cojos y paralíticos. Entonces los menos afortunados, por decir de alguna manera, eran los paralíticos, de ahí no podían mover las piernas, su par de piernas. Esos tenía parálisis. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? ¿Qué se hace en ese caso allí? Entonces, estas personas prácticamente no podían llegar al agua cuando era agitada. Entonces, entienda cómo es la cuestión. Jesucristo sube a Jerusalén, va a una piscina que se llama Betesda en hebreo. Es una piscina que tenía 5 pórticos, 5 puertas, y debajo de esos pórticos había una multitud de enfermos que esperaban, ¿no?, que el agua se agitara para que meterse a la piscina. El primero que llegara, ese era curado de toda la enfermedad. Bien, si hacemos una analogía con lo que pasa el día de hoy, la gente también va por eso. ¿Listo? Quiere ser sanada. Yo no sé si va por fe, por curiosidad, lo que quiere es ser sanada. Pues muy bien. Entonces aquí existe un diálogo entre un enfermo y el Señor Jesús. Entonces llega el diálogo. Después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Había un hombre con muchos años, con una enfermedad de parálisis. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en ese estado, Jesús le dijo, aparece el diálogo, ¿quieres curarte? ¿Quieres curarte? ¿Qué es lo que le contesta este enfermo? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en las piscinas cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Si a usted le preguntan, ¿quiere curarse de un cáncer? Usted no le va a decir, Señor, es que se me está haciendo la quimioterapia, vamos a mirar a ver si de pronto este tratamiento... ¿Quieres curarte del tumor en la cabeza? Pues lo que pasa es que cuando me golpeé hace 3 años con una pared, entonces no he podido... No, ¿qué es lo que usted contesta si el Señor le dice, ¿quieres curarte?
Pues uno va a decir, sí. ¿Y este hombre por qué no contestó sí? Le empezó a contar su historia. ¿Tuvo fe en él? No. No creyó. ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie. Entonces empezó como a justificarse, como a explicarle por qué no se podía curar, por qué estaba todavía impedido. Entonces usted empiece a hacer la analogía. ¿Cuántas veces el Señor se nos aparece en nuestra vida para sanarnos? Lo que pasa es que como nosotros esperamos que Jesucristo se baje en una nube con esplendor y gloria, estás enfermo de un cáncer, yo estoy aquí, ¿quieres sanar? Si eso fuera así, usted diría, claro que sí. Pero la fe nuestra muy poco. Jesucristo se manifiesta a través de su iglesia, de su cuerpo místico. Y Jesucristo sana a través de las personas, a través de acontecimientos, a través de realidades inesperadas, a través de casos fortuitos, a través de muchas realidades, ¿no?, que el Señor hace posible en su iglesia, en su cuerpo místico. Entonces, nosotros tenemos que empezar a dejarnos sanar y dejar tener unas fantasías de fe, ¿no?, de ángeles, de visiones, de cosas de esas, ¿no?, que puede suceder, sí, pero por lo general no sucede. Puede suceder, claro que sí, pero por lo general no sucede. Jesucristo actúa a través de su cuerpo místico y Jesucristo quiere sanarlo a usted de alguna dolencia o de alguna enfermedad, que no es lo mismo. Una dolencia tal vez que usted perdió un hijo, alguna dolencia que usted perdió el empleo, alguna dolencia que su esposa se le fue con otro. Eso es una dolencia en el alma, ¿no? Y otras cosas son las enfermedades que traen dolores, ¿no? Un problema renal, un problema en la vesícula, un tumor en el cerebro, un cáncer galopante. Entonces el Señor viene a sanarlo. Entonces, ¿quieres que te cure? El Señor le lanza a usted esa pregunta hoy. Se la lanza hoy. ¿Quieres que te cure? ¿De qué estás enfermo tú? ¿Cuál es tu dolencia? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Qué es lo que te aflige? Cuéntame. ¿Crees en mí? ¿Qué me vas a contar? ¿Tu historia de dolor, de pesadumbre, de depresión? ¿Quieres que te cure o no quieres que te cure? Entonces, este hombre, después de contarle al Señor, es que cuando yo quiero meterme a la piscina, alguien se me adelanta, entonces nunca llego, por lo tanto todavía sigo tullido. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Como diciendo, mire, a mí no me venga con este tipo de cosas. El Señor no entró en compadecimientos. Ay, pobrecito, no me digas que no puedes alcanzar. Lo siento mucho, debes sufrir mucho, ¿no? Porque es muchas veces lo que nosotros queremos, que nos amodorren la enfermedad en nuestro estado de situación postribero y lastimero. Jesucristo no entra con ese tipo de empalagos. El hombre no quiso contestarle si quería ser sanado o no, no le quiso contestar. Entró a responderle con una serie de situaciones de su vida porque no podía ir a la piscina. Jesucristo no entró en compadecimientos, sino que le dijo, mire, ¿sabe qué? Levántese, coja su camino y se va de acá. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. ¿Por qué pasó eso? Porque lo que el Señor Jesucristo hace, cuando Jesucristo dice una cosa, se suscita. ¿Usted no da cuenta que cuando las cosas son de Dios se realizan rápido? Yo creo que sí ha tenido esa experiencia. Cuando las cosas son de Dios, eso se realiza rapidísimo. Aquel día era sábado. Voy ya en el tercer párrafo. Aquel día era sábado, pero por eso los judíos le dijeron a aquel que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Empezaron aquellos que manejan mucho la ley, ¿no? Las rúbricas, las cosas para que todo marche bien. ¿Quién es ese que le curó? ¿Por qué hizo eso? Eso no se puede hacer en sábado. Usted está violentando la ley, usted está cargando su camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda, pues por eso yo lo estoy cargando. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? ¿Quién te dijo eso? Pero el que había sido curado no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. ¿Qué significa eso? Hermano, que cuando uno ya ha sido sanado de su alma, de su espíritu y de su cuerpo, el Señor sugiere, mire, no vuelva a caer. Sálgase de ahí, no vaya a reincidir porque le va a pasar algo peor.
Y eso nos pasa a todos nosotros, que una vez limpios, purificados, y empezamos a retroceder, es como el perro que vuelve a su vómito. Aquí es una enseñanza importantísima. Jesucristo sana a este paralítico. Se lo encuentra después y le dice, no vuelvas a pecar, porque puede que se te suceda algo peor. Si nosotros hemos sido sanados, hemos sido liberados y hemos sido transformados, no echemos para atrás, sigamos para adelante. Vayamos con Jesús, que es el que nos sana. Aquel hombre fue y le contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Podemos concluir lo siguiente: hay muchas personas que les preocupa más, ¿no?, las ciertas normas, ciertos aspectos de orden, de normatividad, en lugar del bienestar de otra persona. Estos judíos estaban más preocupados. ¿Quién fue el que le dijo que cogiera la camilla y se fuera? ¿Quién fue el que hizo eso en sábado? Les preocupaba más eso que la salud de ese enfermo. Nosotros nos preocupamos mucho por ciertas cosas, ¿no?, que a veces son subsidiarias, que no tienen mayor relevancia, y olvidamos lo importante que es el aspecto de sanar a una persona. Ejemplo, tal vez usted tiene una mamá enferma, tiene un familiar enfermo, y usted está más preocupado por tenerle todo limpio y la cocina limpia y llevarle la comida a tiempo, que eso se tiene que hacer y me faltaba, pero no le pone atención cuando esta persona le quiere hablar. Tal vez ese anciano quiere recordar con usted cuando ella tenía 20 años y quería contarle una historia, pero usted no está allí. Usted le pasa la pastillita a tiempo, usted le lleva el jarabito a tiempo, usted le lleva el tensiómetro a tiempo, le hace los chequeos pertinentes porque ya recibe las instrucciones del médico, y entonces todo eso. Pero inmediatamente usted hace eso, se va a ver televisión o se mete en su Facebook, etcétera, pero no le pone atención a ese anciano que pronto quiere contarle algo. Entonces estamos muy medidos en muchas cosas, ¿no? Y nos olvidamos de lo importante que es el enfermo, lo importante que es una persona que necesita ser restablecida en su salud física y en su salud emocional, espiritual. Si decimos algo, pues ustedes vieron que yo cogí, leí y expliqué. Entonces, viene Jesús y se fija en aquel que se retrasa más. Puede haberse fijado más en el ciego o en aquel, no, en aquel que era el posibilitado. Y con ese fue que tuvo diálogo. El Señor Jesucristo siempre va a mirar. Todos había un montón de enfermos, multitud de enfermos, dice la Escritura, pero se fijó en el más rezagado, tal vez en el más imposibilitado, en el más impedido. El Señor Jesucristo llega a usted. Tal vez usted es el más impedido en muchas cosas, pero usted no ha reconocido a Cristo Jesús en su iglesia. Y por eso usted empieza, en lugar de decir, sí quiero sanar, empieza usted a justificarse, a explicar por qué está en tal situación y en tal otra. Llega Jesucristo y no empieza a darle empalagos, ni a decir, ni a pobretearlo, sino que entra Jesucristo en un diálogo y le dice, mire, ¿sabe qué, hermano? Coja su camilla, se levanta y se me va. Sí, yo lo quiero sanar a usted. Y le dice, mire, ¿sabe qué? No vuelva a pecar, porque después que le suceda algo peor. Entonces, ese para adelante. Coja su camilla, coja su lastre, eso que usted tuvo ahí, coja y váyase con eso. Ya, llévese toda la porquería. Y aparecen, obviamente, aquellos que están más atentos a ciertas normas, a ciertas situaciones de orden legal, ¿no?, de estructura, de forma, ¿no? Pero nos olvidamos un poco de lo que implica misericordia. Como digo, estos judíos están más preocupados por qué se hizo eso el sábado y por qué el tullido estaba cargando una camilla, sabiendo que el sábado no se puede hacer eso, en lugar de alegrarse porque el tullido estaba enfermo y ya no estaba. ¿Dónde está nuestra misericordia? ¿En qué nos estamos fijando nosotros? Nosotros estamos enfermos, dejémonos sanar por el Señor. Y recuerde que Jesucristo no va a bajar en una nube, ¿no?, lleno de rayos, ¿no?, y de centellas, con una serie de angelitos, no. Eso lo va a hacer en la segunda venida. Pero Jesucristo, si lo quiere sanar a usted, déjese sanar. Reconozca a ese sanador
en su iglesia y en su cuerpo místico. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado para que testimonien el auxilio que has dispuesto para nuestra condición mortal y se nos conviertan en alimento de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu iglesia este día por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo Paul Coakley y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Deseen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Purifica, Señor, en tu bondad nuestro espíritu y renuévalo con tus sacramentos celestiales, para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Se pueden ir en la paz del Señor. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos que Dios los reprenda, oh Príncipe Celestial de la Santa Hostia, que con la ayuda de Dios eches a Satanás al infierno y a los espíritus malignos que vagan por el mundo para arruinar las almas. Amén.